Amada Iglesia de Dios, de nuevo paz a vosotros. Me da gusto saludarlos en este glorioso sábado e invitarlos a que estén con nosotros durante las alabanzas y el estudio de la palabra. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar a través de estos medios de comunicación para que con nosotros usted mismo se goce estudiando y recreándonos en la palabra de Dios. Le aconsejo que tenga su Biblia cerca de usted para que si quiere ver algún pasaje de los que citaremos, lo pueda hacer igualmente. Vamos a orar antes de abrir la Escritura y hablar un poco acerca de un tema interesante. Bendito y sublime Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, en este día, por habernos dado la vida, Padre, y permitirnos llegar hasta este lugar. Y ahora, Señor, a través de estos medios de comunicación, entrar a los hogares de los hermanos, entrar a los hogares de aquellos amigos y amigas que nos están escuchando y viendo, para que juntamente con ellos, Padre, podamos alabarte y bendecir tu nombre. E igualmente, Señor, aprender un poco de tu palabra. Padre, te damos gracias porque tú permitiste que tu Hijo Jesucristo muriera por nosotros en la cruz y a través de su muerte la reconciliación contigo. Gracias a ello, Padre, ahora te llamamos Padre nuestro. Y con esa confianza, Señor, nos acercamos hasta tu trono. Y en el nombre de Jesús te pedimos en este momento bendición para todos aquellos que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Bendice el estudio de la palabra de este día. Sé con cada uno de aquellos que están enfermos, principalmente, que en este día sientan tu bendición, oh Padre. Sé con nosotros durante todo este sábado, nos abandonamos en tus manos, bendice tu palabra, abre nuestras mentes y nuestro corazón para poder entender y comprender lo que tú quieras que aprendamos en este día. Por suplicártelo e implorártelo humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, si usted está con nosotros, si tiene su Biblia, tome su lugar. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor y citaremos algunos pasajes de la Escritura. Cuando yo estaba en la universidad, en la gloriosa Universidad Autónoma de Nuevo León, tenía un profesor que le gustaba todos los días decirnos el mismo proverbio. Él decía que era un proverbio persa, pero en verdad más bien sonaba como un trabalenguas que como un proverbio. El profesor quería, por razones obvias, que aprendiésemos este proverbio y nos decía que nos iba a ayudar mucho en nuestra vida de adultos y también en los negocios que hiciéramos en algún futuro. Quizás usted sepa este proverbio o quizá lo haya oído. El proverbio dice más o menos así: el que no sabe y no sabe que no sabe es un tonto, evítalo. El que no sabe y sabe que no sabe es un niño, enséñalo. El que sabe y no sabe que sabe está dormido, despiértalo. El que sabe y sabe que sabe, pero no hace lo que sabe, es un necio, corrígelo. Y el que sabe y sabe que sabe y hace lo que sabe, ese es un sabio. A este síguelo. Nos decía que estos 5 tipos de personas pueden ser encontrados en cualquier escuela. Puedes encontrarlos en cualquier universidad. Están en todos los negocios, en todos los vecindarios y hasta en todas las iglesias alrededor del mundo. Desafortunadamente, nos decía, las personas no llevan un broche en su blusa o en su camisa que los identifiquen como tal o cual tipo de persona. Tampoco se presentan a nosotros de tal forma que podamos nosotros adivinar de qué tipo de persona son o pertenecen. Estoy seguro de que usted nunca a alguien se le ha acercado y le ha estrechado la mano y lo ha saludado y le ha dicho: hola, me llamo Juan y soy un tonto. Nadie en realidad quiere descubrir lo que realmente es. De hecho, la mayoría de las personas pretendemos ser alguien más de lo que somos. Pretendemos ser más de lo que somos. Entonces la pregunta sería: ¿cómo conocer a cada tipo de gente? ¿Cómo saber a quién evitar? ¿Cómo saber a quién enseñar? ¿Cómo saber a quién despertar? ¿Cómo saber a quién corregir? ¿Y cómo saber a quién seguir? La respuesta la encontraremos en una palabra que todos conocemos y que pocos a veces tenemos en estima. Esa palabra es discernimiento. Y este día quiero estudiar con ustedes a través de la Escritura lo que la Biblia nos dice acerca de esta palabra o de esta virtud o de esta característica que es el tener discernimiento.
Veremos ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres que tenían discernimiento y veremos algunos de ellos que no lo tenían. Veremos las consecuencias de los hombres que no tenían el discernimiento por ser insensatos o ser imprudentes. Veremos cómo hacer y qué hacer para adquirir discernimiento. Y también vamos a encontrar en la Escritura, cuando estudiemos un poco, quiénes deberían de tener esta característica y no la tienen o no la tenemos. Llegaremos, o quiero llegar a la conclusión, de que todos encontremos y concluyamos que nos es necesario ser hombres y mujeres de buen discernimiento. Entonces, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de esta característica del discernimiento? Preguntémonos, ¿cuál es la definición de discernimiento? Bueno, si vemos a un diccionario encontraremos que es la capacidad de hacer un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Es decir, es la acción de distinguir, es la habilidad de una persona de poder leer y saber el carácter o la personalidad de las personas con las que ella se encuentra. En otras palabras, es tener la habilidad para detectar e identificar la verdad real, ver lo que es malo y lo que es bueno, ver más allá de la superficie, ver más allá de las palabras. Por supuesto que un niño no tiene esta característica del discernimiento. No es capaz de diferenciar todavía en su temprana edad entre lo que es malo y lo que es bueno. Pero un adulto, ese sí, debe de tener bien desarrollada esta virtud o esta característica para poder vivir en esta vida y en este tiempo y no ser engañados. El acto de discernir es una virtud que está ligada a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción o una enseñanza es buena o es mala. Cuando Jesús estaba en la tierra, lo seguía mucha gente y sus discípulos y los escribas y los fariseos y le hacían preguntas. En una ocasión, cuestionándolo acerca de los tiempos del fin, Jesús les dice estas palabras. Dice así: entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Jesús les estaba diciendo que existiría en el tiempo que vendría algunas personas que pretenderían ser Cristos. Había gente, y la hay hoy, y la ha habido siempre a través del tiempo, gentes que pretenden ser Cristo, o que pretenden ser profetas, o que pretenden ser maestros o predicadores que engañan con su enseñanza al que no sabe discernir. Es por eso importante saber discernir. Pero, ¿sabe usted? He encontrado que el hombre bueno, que el Hijo de Dios, usualmente es un ser que es muy susceptible a ser engañado. Esto lo podemos ver en la Escritura desde el principio de la Escritura. Si usted abre su Biblia, encontrará que los primeros hombres, Adán y Eva sobre todo, fue engañada por Satanás. Dice el que escribió la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, en el verso 14, dice, y Adán no fue él engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Pobre Eva, fue embaucada por la serpiente, fue embaucada por Satanás y la envolvió de tal forma que Eva comió del fruto prohibido. Tal parece que Eva no sabía hacer diferencia entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Por un lado había escuchado que Dios le había dicho, no comas del fruto de este árbol, porque si comes vas a morir. Y por el otro lado escuchaba a la serpiente que le decía, no morirás. Y ella no supo discernir, es decir, no supo distinguir entre la palabra verdadera de Dios y la palabra de mentira o de engaño de Satanás. Y podemos decir que Eva sabía lo que Dios había dicho, porque le dijo a la serpiente que lo sabía. Pero ella quizás no sabía que sabía, porque estaba como dormida y Satanás se aprovechó y la envolvió de tal forma y la despertó, pero para desobedecer a Dios. ¿Se puede aprovechar alguno de alguien que está dormido o medio dormido? Yo pienso que sí. Muchas veces
Cuando uno está dormido, la mujer le pide a uno algo y uno se lo concede sin darse cuenta. Por eso dice Primera de Pedro en capítulo 5 en el verso 8, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Ahí Pedro le estaba diciendo a la gente alrededor de él, aquellos que leían sus cartas, que deberían de permanecer velando, es decir, despiertos, estar alertas, no estar dormidos, estar siempre en sus 5 sentidos. Desafortunadamente Eva no fue la única que comió de aquel fruto prohibido. Ella lo dio a Adán y Adán también lo comió. Y tras él toda la humanidad. Dice la Escritura, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Usted, yo, todos hemos pecado y en alguna ocasión hemos sido engañados por el hombre o por Satanás mismo. Pero es tiempo, hermano, y ese es el propósito de la plática de esta tarde, que aprendamos a discernir, que aprendamos a ser sabios. Si alguien te quiere engañar, no lo debes de permitir. Dice la Escritura, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, dice Proverbios capítulo 1 en el verso 10. Así es que debemos de tener esta característica. Al igual que Eva, encontramos otros personajes como Samsón, que fue engañado por una mujer. La Escritura nos cuenta en Jueces capítulo 16 que en una ocasión este hombre que tenía una fuerza enorme llamado Samsón, dice la Escritura que se enamoró perdidamente por una mujer. Y dice que llegaron a aquella mujer los príncipes de los filisteos y le dijeron a la mujer, engaña a Samsón y aprende o sabe en qué consiste su grande fuerza. Y si nos lo dices, nosotros te vamos a dar buen dinero. Aquella mujer, hermanos, empieza a trabajar con Samsón. Lo empieza quizás a acariciar, quizás, hermanos, después de estar un rato ellos recostados, ya medio dormido, le empieza a preguntar a Samsón y le dice, Samsón, dime, ¿en qué consiste tu grande fuerza? ¿Y qué se puede hacer para que se te quite esa fuerza? Y Samsón en aquella ocasión le responde y le dice, mira, si me atasen con 7 mimbres verdes, mimbres que no han sido usados para nada más, me debilitaré y vendré a ser como cualquier hombre en la tierra. Aquella mujer, ni tarda ni perezosa, al dormir Samsón, dice la Escritura que lo amarra con mimbres verdes, 7 de ellos, y después de ello le grita a Samsón, Samsón, los filisteos sobre nosotros. Inmediatamente Samsón se levanta y rompe aquellos mimbres como nada. La mujer se pone triste y le dice, me has engañado. Pasan algunos días y sigue trabajando con él y le vuelve a pedir cuál es el secreto de tu fuerza y qué se puede hacer para que no tengas esa fuerza. Y dice, mira, si me amarras con cuerdas nuevas, cuerdas que no hayan sido usadas para nada, vendría a ser como cualquier hombre. Y durmiendo Samsón, lo vuelve a aquella mujer a amarrar y le dice, Samsón, los filisteos sobre nosotros. E igualmente Samsón se levanta y la rompe como nada. Y viene la tercera ocasión. Y Samsón le dice, mira, si tejieres 7 guadejas o mechones de mi pelo con tela, vendré a ser como cualquier hombre. Dalila lo hace dormir a Samsón después de acariciarlo y besarlo y decirle cosas bonitas. Y teje 7 guadejas con la tela que ella había preparado. Y después le dice a Samsón, Samsón, los filisteos sobre nosotros. Y se levanta Samsón e igualmente como las veces anteriores puede romper todo lo que lo detenía. Sigue insistiendo Dalila por la 4ª vez. Y en esta ocasión Samsón abre su corazón y le dice, nunca navaja ha pasado por mi cabeza. Si me cortasen mi pelo perderé mi fuerza. Y así lo hizo. Sabiendo que Samsón le había dicho la verdad en esta ocasión, le habla a los príncipes de los filisteos que vengan porque en esta ocasión sí era cierto. Y si haciéndolo dormir, lo quitaron el pelo, lo trasquilaron. Y entonces Samsón, cuando le dicen los filisteos sobre nosotros, quiso hacer lo mismo, pero dice la Escritura que ya el Espíritu de Dios no era con él. Pobre Samsón, no pudo entender que aquellos besos y aquellas caricias y aquellas palabras suaves que le decía Dalila a aquella mujer eran el engaño para hacerlo caer. Pobre Sansón estaba
como Eva quizás, también dormido o medio dormido, y se dejó influenciar por aquella mujer que solo quería el mal. Podemos decir que Samsón no sabía que Dalila lo quería engañar y vender la información a sus enemigos. Estaba tan enamorado como los novios y no vio la trampa que Dalila le estaba poniendo. Y no solo no lo sabía que Dalila lo quería engañar, sino tampoco sabía que no lo sabía. Y entonces podemos decir que Samsón, no sabiendo lo que no sabía y no sabía que no sabía, era un tonto. Y Dalila lo envolvió bien y bonito y hizo que perdiera su fuerza. Usted quizás diga, bueno, eso fue Sansón, pero yo me hubiera dado cuenta. Yo podría haber distinguido si la mujer me quería engañar, pero yo le pregunto cuántos hombres caen cada día en los lazos de la mujer perversa. En el libro de Proverbios, en el capítulo 7, del verso 7 en adelante, nos cuenta la historia de este hombre sabio que dice, viendo yo por la ventana de mi casa, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes y vi un mancebo que era falta de entendimiento, el cual dice pasaba por la calle junto a la esquina de aquella mujer. E iba camino el joven, el mancebo, a su casa, ya a la tarde del día, ya oscurecía, dice, y en la oscuridad de las tinieblas de la noche, he aquí la mujer le sale al encuentro. Dice que aquella mujer acechaba por todas las esquinas y al ver a aquel mancebo se acerca a él y dice la escritura, y rindióle con la mucha suavidad de sus palabras y obligóle con la blandura de sus labios. El verso 22 nos dice, y vase pues el joven en pos de ella luego, como el buey es llevado al degolladero o como el loco es llevado a las prisiones para ser castigado, y no lo sabe. No supo el joven. No supo este joven, como no supo Sansón, hacer diferencia entre las palabras del amor verdadero y las palabras seductoras de la mujer que le engañaba. Podemos decir que este joven no sabía que era una mujer falsa y que quería engañarlos. No sabía, y lo peor es que no sabía, por lo que era un tonto. Un tonto es una persona falta de astucia, falta de entendimiento, no inteligente, atolondrada o aturdida o distraída. Y así era este varón, este joven, y dice, llevado como loco a las prisiones para ser castigado. Podríamos decir que era joven y todavía no sabía muy bien hacer buen juicio sobre las cosas. Como el niño no sabía, pues él no era adulto todavía, podríamos decir. Como muchos jóvenes hoy en día creen que nunca darán cuentas de sus acciones. Pero sabemos que lo van a hacer. Alégrate, mancebo, en tu mocedad. Tome placer tu corazón en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, dice Eclesiastés capítulo 11, verso 9, dice, más sabe, más conoce, más entiende, más sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Y así podría yo contarles de muchos otros personajes dentro de la Escritura, de Judas Iscariote, de Ananías y de Zafira, y muchos otros que como todos ellos cayeron engañados por Satanás y cayeron de la gracia en las que estaban. Pero lo que quiero que consideremos atentamente es ver lo esencial o vital que como hijos de Dios desarrollemos esta virtud o esta habilidad del discernimiento para no ser engañados. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día de esta virtud? ¿Cuánta necesidad tiene de ella el hombre y la mujer? ¿Cuánta necesidad tiene nuestra iglesia de tener esta característica? Yo podría decir mucha. Porque el hombre de hoy en día, podemos decir, y aún muchos hermanos dentro de nuestras congregaciones, se convencen fácilmente por cualquier teoría o pensamiento de gente o de predicadores que predican en el nombre de Jesús, que hablan bonito y mueven el corazón de las personas y usan el nombre de Jesús cada 4 o 5 palabras que dicen, o el nombre de Jehová Dios cada 4 o 5 palabras que dicen, y eso hace que la gente se mueva y los escuche, y sin hacer diferencia entre lo que es bueno y malo, caen y son engañados. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2 dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos apostatarán, es decir, renunciarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia,
teniendo la conciencia ya quemada, ya no haciendo diferencia entre lo que es bueno y malo, dice que estos espíritus de error empezarían a hablar, dice, doctrinas de demonios y con hipocresía hablando también mentira. Desafortunadamente he sido testigo dentro de nuestras congregaciones, como hermanos con años dentro del Evangelio todavía no saben hacer diferencia, todavía no saben discernir o distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Solamente porque usan el nombre de Jesús, creen que ya eso es verdadero. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han ido tras enseñanzas falsas? ¿Cuántas se han regresado al judaísmo o al medio judaísmo o al antidenominacionalismo o alguna otra iglesia, hermanos, protestante de hoy en día? Se han dejado el camino porque han ido tras el error. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 14, si usted lee la escritura, encontrará que Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 4, verso 14, y da la advertencia y les dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier estratagema del hombre que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Entonces debemos de tener, hermanos, cuidado y no ser niños fluctuantes. Acuérdense lo que el proverbio decía: el que no sabe y sabe que no sabe es un niño, enséñalo. Y si como niños han caído en engaño, hay quizás algunos que en verdad no sepan la diferencia entre la buena doctrina y la mala doctrina y quieren, hermanos, conocerla, saberla, pues a ellos nosotros debemos de enseñarles. Todos hemos sido niños en alguna ocasión, pero no podemos seguir siendo niños toda la vida. Todos se nos ha hablado la palabra muchas veces, pero necesitamos pensar por nosotros mismos. Pablo decía en una ocasión, recuerdo que decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, me comportaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dice, dejé lo que era de niño. Cuando uno es niño no puede aprender las cosas difíciles, sino que tiene que iniciar con el A, B, C, con el 1, 2, 3. Al niño no se le puede dar una vianda pesada, se le tiene que dar leche. A veces las predicaciones que escuchamos son predicaciones de mucho contenido, pero a veces el hombre no entiende porque no tiene su oído capacitado para discernir lo que es bueno de lo que es malo. En primera de Pedro capítulo 2, verso 2, Pedro les aconsejaba a los que iniciaban en la escritura, a los que iniciaban a aprender, les decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Fíjense que nos dice que hay que desear la leche, pero no quedarnos en la leche, sino que hay que crecer en salud. Pero la pena es, hermanos, verdadera que hermanos de años dentro de la iglesia, décadas dentro de la iglesia de Dios, y todavía no saben hacer diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno, entre lo que es verdadero y lo que no lo es. En el libro de Hebreos capítulo 5, en el verso 12 y en el verso 13, la escritura lee en ese lugar, dice: porque debiendo ya ser maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad, les decía el escritor, de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Dice ahí la escritura que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es un niño. Hermanos, no seamos o sigamos siendo niños. Despertemos a los niños que son niños en sentido, para que crezcan, hermanos, en la palabra del Señor y nos hagamos nosotros crecer a través de la escritura. Hermanos, decía Pablo a los Corintios, en primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 20, les decía: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. Así es que ya hemos visto a aquellos que están dormidos, a aquellos que son tontos, a aquellos que son niños. ¿Y qué diremos de los necios? ¿Qué diremos de aquellas personas que saben? Y saben que saben, pero no hacen lo que saben. A ellos, decía mi profesor, hay que corregirlos, hay que reprenderlos, porque
Viendo no ven y oyendo no oyen, dice, y a ellos hay que corregirlos. Muchos de nuestros hermanos quizás se han regresado algunos al judaísmo. Algunos se han circuncidado y medio guardan las fiestas judías creyendo o diciendo que son esenciales para la salvación. Es decir, están mezclando, se están volviendo atrás. ¿Y cuántos se han ido a otras iglesias que no tienen denominación o a otra iglesia protestante donde se les ha dicho ya no hay ley, ya no hay mandamientos, ya no hay ley de la alimentación, solamente di esta frase o solamente haz esta oración y es todo lo que tienes que hacer? Si nosotros nos dejamos llevar por esas personas que saben, pero no hacen lo que saben, estos son necios, hermanos. No han aprendido ni comprendido la gracia redentora de Dios y de su voluntad. Usted sabe que Pablo tuvo el mismo problema con los Gálatas. Estos eran gentiles, pero se dejaron llevar por aquellos que viniendo les decían que era necesario hacerse judíos y además creer en Jesucristo para ser salvos. Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 3, en el verso 1, dice, oh Gálatas insensatos, es decir, Gálatas necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? En estas palabras les está diciendo a los Gálatas que eran necios, saben que saben, pero apartándose de la verdad, no hacían lo que sabían y por lo tanto se convirtieron en necios. Y Pablo les decía, oh Gálatas insensatos. Más adelante en el capítulo 5, verso 1 los empieza a corregir. Y les dice, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, vosotros, dice Cristo, no os aprovechará en nada. Que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará en nada. Y otra vez les dice, vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley, todos los mandamientos de Moisés, hermanos, como lo hacían en el pasado. Vemos pues hoy en día, aún dentro de nuestra iglesia, muchos que quizás les falte discernimiento. Todo lo creen porque les decía el predicador, usa el nombre del Señor, de Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra hizo muchas señales para mostrarles a las gentes que Él era el Mesías esperado, el que ellos estaban esperando. Él era el deseado de las gentes, pero aún así, al final de la carrera, solamente unos cuantos, quizás 120, habían creído al mejor predicador de los predicadores, a aquel que no sabía hablar la mentira, aquel que era sabio desde un principio. Dice la Escritura en Mateo capítulo 16, verso 1 al 3, que se llegaron los fariseos y los saduceos y empezaron a tentarle a Jesús y le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas Jesús les respondió y les dijo, cuando es la tarde del día y tú ves al cielo, dice, lo ves sereno, porque el cielo dice que va a ser sereno porque tiene arreboles. Dice, y a la mañana tú puedes decir hay tempestad porque tiene arreboles el cielo que está triste. Y dice, hipócritas, que sabéis hacer la diferencia en la faz de los cielos, pero no sabéis hacer las señales de los tiempos. ¿Cómo es posible estas cosas? Aquellas gentes sabían, conocían, estaban siendo instruidos ellos en todas las cosas que Moisés les había dicho. Eran hombres que sabían y que sabían, pero no hacían lo que sabían y por lo tanto eran necios. Libro de Proverbios capítulo 26, verso 3 y 4 dice, nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, para que no seas tú también como el necio. Pero responde al necio según su necedad, porque no os estime él sabio en su opinión. O sea que hay que reprenderle, hay que corregirlo, y nosotros debemos de hacerlo. Así es que si ya hemos visto toda esta clase de personajes, podríamos llegar a entender que necesitamos el discernimiento. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo obtenerlo? He aquí quiero darles algunas claves de cómo obtener discernimiento. Primero, pidiéndola a Dios. El libro de Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere y le será dada. Si oramos a Dios, si le pedimos en fe, Él nos dará sabiduría que incluye también el discernimiento. Y Dios lo da.
¿Y cómo yo sé esas cosas que Él lo da? Porque si yo veo en la Escritura encuentro ejemplos, hermanos, de hombres que le pidieron a Dios sabiduría, discernimiento y Dios se los concedió. La Escritura nos dice que en una ocasión aquel hombre famosísimo que era rey de Israel, dice que agarrando él el reino empieza él a orar y dice, y Jehová, dice, se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios a este hombre, pide lo que tú quisieres que yo te dé, que te lo voy a dar. Aquel hombre podía haber perdido muchas cosas, riquezas, tierras, fama, y sin embargo Salomón, dice la Escritura en el verso 6, que le dijo a Dios, da pues a tu siervo un corazón dócil para juzgar al pueblo, para discernir, para entender, distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo que es tan grande? Y cuando Dios oyó estas cosas, dice, y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese todas estas cosas. He aquí, le dice Dios, yo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado un corazón sabio, un corazón entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y todos conocemos el discernimiento que Salomón tenía. Un hombre que podemos decir era sabio, un hombre que conocía y entendía y veía más allá de la superficie, más allá de las palabras que el hombre pudiera decirle. Todos conocemos las historias tan famosas de Salomón. En una ocasión dice la Escritura que dos mujeres vienen a él. Aquellas mujeres habían cada una de ellas tenido un niño y vivían juntas, y dice que en la noche una de ellas mata a uno de los niños y vienen con el niño vivo las dos reclamando que ese era el niño de ellas. Aquellas mujeres lloraban y gritaban y decían, este es mi niño. Y Salomón en su sabiduría les dice, tráiganme un cuchillo y corten al niño a la mitad y den la mitad a una y la mitad a la otra. Y dice la Escritura que la mujer de la cual era en verdad el niño que estaba vivo, dice que sus entrañas dentro de ella reclamaron y dijeron a Salomón, dáselo mejor a ella, porque el niño tiene que vivir. Salomón, entendiendo estas cosas y viendo, supo discernir. Y dice, darle el niño vivo a aquella, porque esa es la madre verdadera, y a la otra, llevadla y azotarla. Supo discernir, supo distinguir, supo ver abajo de la superficie de las cosas, e hizo un juicio tan grande y tan justo que dice la Escritura que su fama empezó a extenderse por toda la tierra. Y mientras Salomón estuvo con Dios, hizo muchas cosas, sabía discernir entre lo verdadero y lo falso, entre una cosa y entre otra cosa. ¿Qué tal si nosotros empezamos a orar a Dios como lo hacía Salomón y decirle, Señor, dame un corazón dócil, un corazón entendido, un corazón que tenga discernimiento? Dame un corazón que sepa entre lo que es bueno y lo es malo. Dame unos oídos que sepan distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. No seamos ya más necios, sabiendo, pero no haciendo lo que sabemos. En el libro de Efesios capítulo 5, en el verso 5, capítulo 5 del libro de Efesios, verso 15, dice, mirad pues cómo andéis avisadamente. Y dice, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces el consejo es que seamos, hermanos, sabios, que tengamos discernimiento, y lo podemos encontrar a través de la oración. Pero no es la única forma. Oyendo a otros podemos aprender también discernimiento, y también estudiando la palabra del Señor podemos encontrar nosotros discernimiento. Cuando estudiamos la palabra nos da ese conocimiento. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda Escritura, y está hablando del Antiguo Testamento, pero hoy podemos incluir aún el Nuevo Testamento, dice, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Así es que si uno estudia la Escritura, puede llegar, hermanos, a ser un hombre perfecto e instruido para toda buena obra. Todo aquel que en verdad estudia la Escritura, empieza a adquirir esa virtud, empieza a oír
y empieza, hermanos, a oír como un sabio y a ver la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es, hermanos, falso. Como que el oído, hermanos, se desarrolla y empezamos nosotros a hacer diferencia. En el libro de Job, capítulo 12, verso 11, dice ahí la Escritura: ciertamente el oído distingue las palabras, así como el paladar gusta las viandas. El oído se entrena escuchando la palabra de Dios. Y entre más escuche usted la palabra, más fe tendrá, más agudo será su oído para distinguir lo verdadero de lo no verdadero. Así como se distingue un tono de otro en la música, así puede usted distinguir entre una doctrina correcta y una doctrina que no es correcta, estudiando la Escritura. ¿Y cómo lo sé? Bueno, la misma Escritura nos lo dice, que había una iglesia que hacía esto, la iglesia de Berea. En el capítulo 17 del libro de Hechos, el versículo 10, dice que entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Fueron a Berea y dice, los cuales llegando, dice, entraron a la sinagoga de los judíos y empezaron a hablar con ellos, y dice la Escritura, y fueron estos, los que estaban ahí en la sinagoga, en la iglesia, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues dice que estos recibieron la palabra con toda solicitud. La recibieron, hermanos, como buena solicitud. Dice la Escritura, mas ellos escudriñaban la Escritura todos los días para ver si las cosas que les decían eran así, hermanos. Tenían o buscaban entendimiento. El Hijo de Dios que ha madurado en la palabra tiene buen discernimiento. El Hijo de Dios debe de tener esta característica. De hecho, el discernimiento es la marca de la madurez espiritual. El que no tiene discernimiento no es maduro. Por eso decía antes la Escritura, dice, tenía necesidad de leche porque aún eran niños. Pero dice Hebreos capítulo 5, verso 14, a aquellos que ya han madurado, dice, mas la vianda firme es para los perfectos. Es para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es la marca de la madurez espiritual, el estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados, entrenados en hacer diferencia entre una cosa y otra cosa. No solamente porque un canto dice Dios, o no solamente porque un canto habla de Jesús o de su sangre, es un canto, hermanos, que tiene buena doctrina. De hecho, la mayoría de las composiciones de hoy en día, desde mi punto de vista, dejan mucho que desear acerca de la buena doctrina. El discernimiento es también una característica, hermanos, aparte de mostrar la madurez, también identifica una espiritualidad que es auténtica, que es genuina. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 14 y 15, dice, mas el hombre animal, aquel que no sabe discernir el animal, dice, no percibe las cosas que son del espíritu, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero, el espiritual, el hombre espiritual, dice, el que tiene discernimiento, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Entonces ahí tenemos pues el tonto, el niño, el dormido, el necio, el sabio. La pregunta es, ¿a cuál de esos grupos pertenecemos? Hermano y hermana, es tiempo que dejemos de ser niños y seamos firmes en la doctrina y en la palabra de nuestro Dios. Ya no más tontos, ya no más dormidos, ya no más niños, ya no más necios. Al contrario, pidámosle a Dios discernimiento. Escudriñemos las Escrituras para ser hombres entendidos y que sepamos hacer diferencia entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Paremos por un momento y veamos dónde estamos parados, cuáles son los fundamentos de nuestras creencias y sigamos el consejo, hermanos, más grande del hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Aquel hombre era Cristo Jesús, que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que usa la palabra Jesús, Jesús, dice, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, usamos en tu nombre para profetizar y en tu nombre lanzamos demonios fuera de las gentes. Y dice la Escritura, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les protestará y les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Recordemos, hermanos, que Jesús decía esto a sus discípulos y a sus seguidores.
No nos debemos de dejar llevar, hermanos, por los que llaman a Jesús Señor mío o Señor mío. No creamos, hermanos, que porque dicen Jesús o porque usan el nombre de Dios, están reclamando o diciendo lo que es verdad. ¿Cuál es el deseo y la voluntad de nuestro Dios Padre? Bueno, la Escritura nos contesta que es nuestra santificación, nuestro apartamiento del mal, nuestro apartamiento de la mentira, nuestro apartamiento, hermanos, de los caminos falsos, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que el que sabe y sabe que sabe es aquel, hermanos, que tiene temor de Dios y hace lo que sabe guardando sus mandamientos. En el libro de Salmos capítulo 111, en el verso 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, hermanos. Quiera Dios que comprendamos y entendamos, hermanos, lo importante de tener esta característica o esta virtud tan esencial en nuestras vidas, de tener discernimiento, de saber hacer diferencia entre la palabra que es verdadera y la palabra que no lo es. Y ahora los dejo, hermanos, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios, hermanos, les bendiga y Dios bendiga su palabra. Padre, te damos muchas gracias en este momento por habernos permitido, Señor, citar algunos pasajes de la Escritura para entender, Señor, los diferentes tipos de gentes que hay en el mundo y ver y considerar en cuál de ellos caemos nosotros. Hay gente que todavía está dormida, hay gente que todavía está torpe, Señor, en sus caminares, hay gente que todavía es niña, Señor, y no puede entender las cosas difíciles. Hay hombres, Señor, que son necios porque sabiendo cuál sea tu voluntad no se hace. Y hay hombres, Padre, que son sabios. Hay hombres, Señor, como Jesucristo, que nos dejó las huellas claras de seguir, Señor, sus caminos para hacer, Señor, a través de él sabiduría delante de ti. Padre, pues, te damos gracias por el consejo de esta tarde. Te suplicamos, Señor, que quede en nuestros corazones, que abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Y que nuestros oídos estén atentos de ahora en adelante, que cuando oigamos, Señor, algo que alguien hable, sepamos hacer diferencia entre lo que es y lo que no es, oh Padre. Señor, te pedimos estas cosas con una bendición especial para mis hermanos que tienen necesidad de trabajo, o mis hermanos que están enfermos, Señor, que tú en este momento hagas llegar tu bendición hasta ellos. Úsanos, Señor, como tus brazos, como tus piernas, como tu corazón, Señor, para poder ayudar a aquellos que tienen necesidad. Bendice a tu iglesia y permite que pronto podamos estar reunidos en nuestro templo para estudiar tu palabra una vez más. Te lo suplicamos y te lo imploramos humildemente en el nombre alto y sublime de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y paz a vosotros.